vínculo de la coca para la actividad de narcotráfico. Entonces lo que nos dice Molano, ustedes deberían leerlo, es, él dice, mire, ¿cómo es el tema de la expansión del narcotráfico o de la expansión de los cultivos de coca en el caso de la coca? Entonces él dice, y tiene una narración, dice, Calamar, Guaviare, municipio de Calamar, que hace 40 años no era un municipio, era una inspección de policía. Calamar, Guaviare. En Calamar, Guaviare hay 400 familias dispersas en un territorio importante. Familias que han llegado allá, porque han llegado familias a Calamar, Guaviare en el año 43, donde no hay vías, no hay escuelas, no hay un juez, no hay un hospital. ¿Por qué llegaron 400 familias allá? Pregunto. ¿Buscando qué? Buscando tierra. Buscando tierra y buscando tranquilidad. O sea, bueno, voy a buscar tierra, necesito tierra para la familia, no tengo tierra. Entonces se fueron a buscar tierra, ¿cierto? Y cuando digo se fueron, ¿quién se fue con ellos? En el año 68, 69, 70, 71. ¿Quién se fue con ellos? Con las familias. Las FARC. Porque muchas de esas familias venían perseguidas del Tolima, del Huila, del Cauca. Entonces ahí también estaban las FARC, en lo que se llama la colonización armada. Entonces, ustedes imagínense esta escena. Esas familias no tienen vías, no tienen puestos de salud, no tienen escuelas, no tienen un banco, ¿cierto? Lo que tienen son la fuerza bruta para organizar una finca. Son campesinos y campesinas que quieren cultivar yuca, que quieren cultivar maíz, que quieren cultivar plátano, pero todo eso, pero la vida es muy precaria, no tienen créditos, sacar cualquier cosecha es súper costoso, es antieconómico, y de pronto llega un señor en el año 73-74, un señor con un carriel, y en el carriel lleva dos cosas, lleva una semilla y lleva plata. Entonces el señor con otros 10, 15, 20 señores recorren las 400 familias y le dicen a los jefes del hogar, hombres, porque es una cultura machista, dice, mire, yo aquí tengo esta semilla para que usted siembre esta semilla, y tengo esta plata que se la voy a dar por adelantado en pago de la cosecha de esta semilla, por la cual yo volveré dentro de 4 o 5 meses a comprar la cosecha. Y entonces hace todo el recorrido por las familias, dejándoles la semilla y la plata, pagándole por adelantado una cosecha que él va a venir a recoger. Y le dice, usted tiene que hacer con esta es la semilla de la coca, entonces usted tiene que hacer esto, esto y esto, y lo que usted me va a vender no es la hoja de la coca, sino este procesamiento. Y le enseña a hacer lo que se llama la base pasta de coca. O sea, le enseña el procedimiento. Entonces, ¿ustedes qué creen que hicieron las 400 familias? ¿Rechazaron la semilla y la plata o cogieron la semilla y la plata? Familias que, mi hija la pica una culebra, ¿cierto? Y coger una canoa de Calamar a San José del Guaviare me vale, en el año 1973, me vale 10.000 pesos. Es como si hoy me costara 1.000.000 de pesos. No tengo esa plata. ¿Qué le pasa a mi hija que la pica una culebra? Mi hija que tiene 5 años. Se muere. En ese ambiente de dificultades es que las familias se meten a la coca. ¿Y qué les dice las FARC? Las FARC, ¿cuántos son las FARC de Calamar en el año 73-74? De los 400 que eran, allá hay 40, 50. Entonces las FARC les dice, prohibido cultivar coca.
prohibido. ¿Qué hacen las familias? Las familias se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer con la prohibición de las FARC? Y la conclusión es, las FARC no pueden prohibir la coca. Porque es que la coca, es que tenemos una posibilidad de subsistencia. Entonces las FARC, las familias se reúnen con las FARC y le dicen, usted no puede prohibir la coca. Y si va a prohibir la coca, ¿qué va a pasar? Se va a enfrentar contra nosotros. O sea, 400 familias contra los 40 de las FARC. Donde los 40 de las FARC tienen primos, hermanos, abuelos dentro de las familias. O sea, no son dos mundos separados, sino son mundos intercomunicados familiarmente. Entonces las FARC, ¿qué hacen? Pregunto, ¿qué hizo las FARC en ese momento? Las FARC dijo, bueno, está bien, sí se puede hacerlo de la coca, pero vamos a poner reglas. Entonces, las reglas son, usted no le va a vender al señor que va a venir, sino le va a vender delante mío, tal día en tal sitio. Y el señor que compra tiene que pagarme a mí un impuesto, que se llama el gramaje. Y ustedes, señores, no se pueden emborrachar y gastarse toda la plata, ¿cierto? ¿Cierto? Y ustedes no pueden cultivar solamente coca, tienen que cultivar 1 hectárea de coca y 1 hectárea de comida. O sea, la FARC se vuelve un regulador de la economía del narcotráfico. Pero la pregunta que yo quiero decirles es, ¿quién empujó a las FARC al narcotráfico? ¿La ideología o el pragmatismo? Por ideología dijeron que no, que eso era el pecado, pero por pragmatismo dijeron sí, y los empujó el mundo campesino con el cual estaban ligados. Entonces, eso fue así arrancó el tema. Y entonces, si usted le suma una motivación de poder, una capacidad de organización, unos conflictos que permanecen y unos recursos importantes, usted se explica la expansión de las FARC, que pasó de 44 combatientes en el 64 a 20.000 combatientes en el año 2002. O sea, esa fue la espiral de crecimiento de las FARC, ¿cierto? Que se dio en casi 40 años. Bueno, entonces ese capítulo, para darle media hora, ¿listo? Sí. Perfecto. Ese capítulo, yo creo que lo que trata de narrar el capítulo 2 es cómo fue que ese conflicto creció. Y lo que nos va a decir luego el capítulo es, pero aquí no solamente aparecieron las guerrillas, sino que en un momento dado aparecieron los paramilitares. Entonces, ¿por qué el surgimiento de los paramilitares? ¿Por qué el surgimiento de un actor con una identidad diferente? O sea, teníamos en ese conflicto un actor que peleaba contra el Estado, pero de pronto, ¿cierto? A mediados de los años 70 resurge un viejo actor que había estado en los años 40 y en los años 50 y que se había un poco silenciado en los 60 y parte de los 70, que es el paramilitarismo. Entonces lo que nos va a decir el informe es, el paramilitarismo sí se explica como reacción a la guerrilla, ¿cierto? O sea, sí tiene una explicación, digámoslo, el surgimiento de la guerrilla también motiva, ¿sí?, la aparición del paramilitarismo, pero el paramilitarismo va mucho más allá de la lucha contra insurgentes. O sea, el paramilitarismo no solamente es una reacción a la guerrilla, sino es un actor con una agenda propia, un actor cuya agenda es igualmente acumulación de poder. Pero la diferencia entre uno y otro es que el paramilitarismo en ningún momento se plantea como enemigo del Estado, sino se plantea como un usufructuador, ¿cierto?, de relaciones con el Estado. Y luego entonces nos va a explicar, dentro de este largo conflicto, la aparición del mundo paramilitar. Entonces, es muy importante para nosotros, creo yo, para la sociedad, que logremos una comprensión de lo que es el actor guerrillero y el actor paramilitar, porque no son lo mismo. O sea, una de las cosas que tenemos que construir es cuál es la diferencia entre el actor guerrillero
del actor paramilitar. Creo que en eso la sociedad colombiana nunca ha tenido una comprensión rigurosa. O sea, ustedes pregúntenle a su mamá, a su papá, a su abuelito y muchos a sus hermanos, a sus primos, a sus compañeros, ¿cuál es la diferencia entre los guerrilleros y los paramilitares? Y le van a decir, bueno, no es la única opinión, pero creo que la opinión mayoritaria es decir, no hay diferencias. ¿Por qué? Porque ambos son malos. ¿Sí? Ambos secuestran, matan, roban, torturan, masacran. Y uno hoy va a decir, ¿es cierto todo eso? Ambos han torturado, matado, masacrado, robado, extorsionado. Eso es cierto. Pero su esencia es diferente. La esencia de la guerrilla es imponerse y derrotar al Estado. La esencia del paramilitarismo fue construir un poder, ¿cierto? Legalizar un poder, ligarse con el poder establecido. O sea, esa es la gran diferencia entre un actor y otro. Este actor pretendía derrotar al Estado y peleaba contra el Estado, y el Estado peleaba contra él. Pero este actor paramilitar, digamos, durante un largo periodo de tiempo y de una manera muy importante, se alió con dinámicas del Estado, con la policía, con el ejército, con los políticos, con la justicia. Eso no quiere decir que este actor paramilitar no haya sido combatido, ha sido combatido, pero no de la misma forma como fue combatido el actor guerrillero. Entonces, esa es, y digámoslo, y nos va a ir mostrando el capítulo, cuáles han sido los cambios. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios más importantes de este conflicto en 50 años? Y para pasar al capítulo primero, y luego pasar al capítulo tercero y cerrar para el intercambio. ¿Cuál ha sido digámoslo, los momentos más importantes? Uno es que el conflicto creció en el país. O sea, el conflicto, de ser un conflicto pequeño, en el año 64, se volvió un conflicto enorme 3 décadas después. O sea, la década más violenta fue la década de los 90. O sea, si usted coge década de los 60, 6 años de conflicto o 10 años. Década del 70, década del 80, década del 90, primera década del 2000, la más violenta de todos, de lejos, es la década de los 90. Entonces, es el crecimiento del conflicto en 3 décadas. Esa es la primera, digámoslo, idea fuerza de esta narración. Segunda idea, hubo un momento en que algunas guerrillas decidieron dejar la violencia. O sea, hubo un momento en que unas guerrillas dijeron, ya no más violencia. Queremos hacer un acuerdo de paz. Entonces, tenemos una paz política hecha. O sea, no es que nosotros vamos a hacer, no es que la sociedad colombiana va a hacer la paz. Lo que va a hacer es dar nuevos pasos hacia la paz política. Porque ya hay unas guerrillas lideradas por el M-19 que entre el año 90 hasta el año 94, y aún más allá, 95, 96, para algunas experiencias milicianas en Medellín, hicieron acuerdos de paz. Entonces, esa es otra gran idea fuerza. O sea, hubo un momento en que guerrillas, el viejo EPL de los años 60, parte de una guerrilla del ELN, la guerrilla del M-19, otras guerrillas más pequeñas, hicieron unos acuerdos de paz entre el año, la firma, ¿cuándo se firmó la paz con el M-19?